Bienvenidos a Ingenio al Aire, el programa de radio del Departamento de Ingeniería de la PUC. Buenas tardes, queridos amigos, son las 2:08, el día viernes 29, y les saludamos aquí en Ingenio al Aire. Quien les habla, Claudia Zapata. Hoy día estaré en la conducción con Ángelo Velarde y como invitado tenemos a Roberto Lavarello. ¿Cómo estás, Ángelo? Muy bien, gracias. Hoy, tenemos una entrevista súper interesante. Sí, súper interesante. Sí, estamos también compitiendo con los eventos del Día del Trabajo de la universidad, así que y de todos lados, ¿no? Bienvenidos nuestros oyentes. Los que nos han quedado escuchándonos. Durante su almuerzo o después de él están acompañando. Pero hay algunas novedades, ¿sabes, Ángelo? Que ahora tenemos un canal de YouTube. Sí, por eso me he venido arreglado, preparado sí, como sí, para... sí, a la cámara. Bueno, el tema del día de hoy es el diagnóstico del cáncer de mama, que es el crecimiento descontrolado de células mamarias, básicamente, resultado de mutaciones o cambios anómalos en los genes que regulan el crecimiento de las células y las mantienen sanos. Es la causa de mortalidad por cáncer del 5%. El otro dato que yo tenía es que es el segundo más frecuente que padecen las mujeres peruanas. Y lo bueno es que el 95% de casos de cáncer de mama pueden ser curados siempre y cuando se detecten a tiempo, y eso es lo justo que vamos a hablar, la detección. Lavarello, hoy día Roberto es ingeniero electrónico de la PUC, es doctor en ingeniería eléctrica y de computadoras de la Universidad de Illinois, y tiene más de 10 años de experiencia en temas relacionados precisamente con la formación y procesamiento de imágenes médicas. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Claudia, Ángel, un gusto de estar aquí, gracias por la invitación. Roberto, cuéntanos, ¿de qué se trata ese proyecto de detección de cáncer de mama? Seguro, cuando uno quiere tratar enfermedades, como comentabas, cáncer de mama, por ejemplo, en este caso, lo importante es detectar rápidamente o identificar rápidamente a las mujeres que padecen de la enfermedad. Y ese es siempre un tema complicado, porque en principio lo que es el cáncer de mama es una enfermedad asintomática, es decir, a diferencia de otros tipos de cánceres como el cáncer de endometrio que está vinculado con, no sé, sangrado vaginal anormal, por ejemplo en mujeres posmenopáusicas, el cáncer de mama no tiene síntomas como tal. Efectivamente hay algunos símbolos o algunos signos que pueden ser detectados, pero eso es cuando ya el cáncer ha desarrollado. Por ejemplo, uno puede detectar un bulto o puede haber, por ejemplo, un ahondamiento de la superficie de la mama que te da una indicación de que algo está pasando internamente en la glándula, pero no queremos dejar que llegue hasta ese punto, evidentemente. Y hay diversas formas de poder hacer la detección de la enfermedad, y lo lamentable de alguna manera es que no existe una forma que sea 100% exacta para poder detectar tempranamente la enfermedad. Se recomienda que las mujeres a partir de los 20 años practiquen lo que es la palpación, por ejemplo, que puedan sentir en sus glándulas mamarias la presencia de algún bulto, es bastante importante. Ahora que lo pienso, en realidad hablamos de mujeres y efectivamente un detalle que a veces escapa la atención es que los hombres también pueden padecer de cáncer de mama. Y es mucho más agresivo en hombres. Sí, sin embargo la casuística es mucho más reducida, es probablemente 1000 veces más infrecuente en hombres que en mujeres, pero es un tema también a mantener. Para el tema de mujeres, como es una cosa mucho más común, mucho más frecuente, hay más líneas de defensa, evidentemente. Y ahí es donde comienzan a tallar las herramientas de radiología, o sea, el uso de radiaciones de cualquier especie, de rayos X, de resonancia magnética, de ultrasonido, para poder mirar el interior de la glándula mamaria y poder entender si hay cáncer que se desarrolla o no. Y dentro de las herramientas radiológicas, probablemente la más importante en la actualidad sea la mamografía. La odiada mamografía. Muy odiada, completamente de acuerdo. Para poder sacar una mamografía de calidad apropiada tienes que aplicar compresión de la mama, que ahí es donde comienzan los problemas. Básicamente, bueno, es por muchísimos motivos que tienen que ver con la calidad de la imagen resultante. En realidad, la cantidad de compresión que se tiene que aplicar es la mayor cantidad de compresión posible, y eso es bastante doloroso, puede ser bastante doloroso. Es un procedimiento que definitivamente muchas mujeres preferirían no tener, y es muy entendible.
Pero más allá del disconfort físico, hay un problema más complicado, más grave, de fondo. Y es que los rayos X utilizan un tipo de radiación que se conoce como radiación ionizante. Claro. Lo que significa que la longitud de onda de la radiación es tal que tiene un efecto a nivel atómico en el medio en el que se propaga, en este caso en el tejido de la glándula mamaria. Puede mutar la estructura atómica de las células y los tejidos por los que avanza. Lo cual quiere decir, irónicamente, que cada vez que una persona se toma en general un examen de rayos X por deposición de energía ionizante, aumentas en cierto porcentaje tu probabilidad de desarrollar Cáncer. Okay. Esas son las ironías del destino, ¿verdad? Eso en general con cualquier tipo de energía ionizante, puede ser rayos X, puede ser imagenología nuclear tipo PET o SPECT, por ejemplo. Y efectivamente también en el caso de mamografías, con el añadido de que toda la energía se deposita justamente en la glándula mamal. Justo donde quieres prevenirlo. Correcto. Ahora, ¿por qué tomamos mamografías entonces? Obviamente, porque si no sería ilógico que se haga. Y para todo esto, toda esta explicación no está buscando desanimar a las mujeres que se hagan mamografías. Deben hacerlas, pero esto ha sido un proceso de aprendizaje. Las mamografías se toman porque se busca encontrar microcalcificaciones, porque son precursores del cáncer de mama. Si se encuentran las microcalcificaciones, las personas tienen una mejor probabilidad de curarse, dado que es lo más probable que el cáncer está todavía en un estadio muy muy tempranero y se puede tratar de una manera más eficiente, sea de manera quirúrgica o con quimioterapia en caso sea requerido. Entonces, estas microcalcificaciones de momento, las mamografías es la que mejor los encuentra, el ultrasonido, las resonancias y otras modalidades no son tan buenas para detectarlas. Pero es el problema de la energía ionizante, ¿no? Técnicas como ultrasonido y resonancia magnética en realidad están relegadas a una tarea que suena mucho o muy parecida a lo que es la detección, que es el diagnóstico, y que en principio a la mayoría de nosotros nos suena lo mismo la primera vez que hablamos de las dos palabras, detección, diagnóstico. La diferencia es más o menos sutil. Detección quiere decir de que estoy buscando a personas que puedan tener algún tipo de patología. Estoy haciendo un estadiaje, ¿no? Claro. O sea, mi resultado es si la persona está sana o potencialmente enferma. Pero no enferma como es el diagnóstico. Correcto. El diagnóstico es, una vez que ya sé que la persona tiene algo, quiero saber qué es lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? O sea, puede tener, por ejemplo, en el caso de mama, puede tener un tumor benigno de tipo fibroso, que nadie se va a morir nunca de eso, se puede dejar tranquilamente, se puede extirpar, no es ninguna preocupación de salud, o puede tener un cáncer o algún otro tipo de tumor o enfermedad neoplásica. Entonces, esa diferencia es importante entenderla, y el ultrasonido y la resonancia son herramientas que sirven para el diagnóstico más que para la detección. La detección sigue siendo, no porque sea precisamente 100% efectiva, sensible, específica, simplemente porque es lo mejor que existe este momento. Lo cual es bueno de alguna forma para las personas que quieran trabajar en estos temas de imágenes médicas, porque quiere decir que hay todavía mucho campo para contribuir a la sociedad, a la salud de las personas, brindar herramientas que sean menos peligrosas potencialmente que la mamografía, que nuevamente los estándares clínicos son muy claros, las mamografías tienen una forma de aplicación a partir de determinada edad, o sea, no se le hacen mamografías a personas muy jóvenes porque cuando la persona es más joven, la glándula mamaria es más densa, lo cual quiere decir que absorbe más radiación, lo cual quiere decir que la probabilidad de desarrollar cáncer por una mamografía se eleva. Y por otro lado, en personas más jóvenes se entiende de que todavía el cáncer tiene más tiempo para irse desarrollando. O sea, puedes darte entre comillas el lujo de perder la enfermedad y detectarla en algún momento intermedio en el cual todavía la puedas curar, no sea tan agresiva. Zonas donde la educación también es un problema, te tocas evidentemente con el tabú de, por ejemplo, el esposo o la pareja o los padres que le digan a la chica, este doctor ¿por qué te está tocando en tus partes genitales? ¿Qué cosa es lo que está? Porque, básicamente es un hisopado en la parte genital, ¿por qué está insertando algo en tus partes íntimas? Y
Y hay personas que no lo quieren tomar por vergüenza, porque realmente se les vende la idea en su círculo personal de que es una especie de abuso sexual. Además, el tema con el Papa Nicolau es también bien peculiar. El Papa Nicolau tiene cierta efectividad para la detección de cáncer de cuello uterino o de precursores de cáncer de cuello uterino, pero tiene una relativamente alta probabilidad de falla. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me hago un Papa Nicolau una vez y ya estoy, bueno, yo no. Sí, eso te iba a decir, Roberto. Correcto. Y ya está. Y ya está desarrollándose la enfermedad en esta persona. Hay una probabilidad que está alrededor de, dependiendo también la experiencia obviamente de la persona que conduzca el examen y la calidad del hisopado, 30-40% de probabilidad que no lo detecte. Pero el tema es que la velocidad a la que avanza la enfermedad, que no es excesivamente agresiva en estos estadios iniciales, permite de que al hacer la prueba el segundo año o el tercer año, eventualmente esa probabilidad de falla, al repetir la prueba varias veces, acaba dando un éxito en la detección de la enfermedad. Entonces eso es importante, pero por otro lado nos lleva con el problema de que las personas de baja educación, si permiten de repente una vez la prueba, no lo permiten una vez al siguiente año y al siguiente. Claro, la dejan. Claro, y está el otro lado, ¿no? ¿Y qué pasa con la no detección? O sea, que Correcto. se tiene que seguir y seguir y seguir. Correcto. Roberto y el Laboratorio de Imágenes Médicas básicamente han trabajado en distintos cánceres, ¿cierto? Correcto. Bueno, ahora que lo mencionas, de hecho, hemos trabajado en cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de tiroides. Actualmente estamos piloteando también un proyecto en colaboración con la Universidad Cayetano Heredia y con la Universidad Nacional de Ingeniería y otros colaboradores internacionales también, un consorcio de CONCITEC, que es Círculos de Investigación, correcto, para lo que es la detección y diagnóstico de cánceres ginecológicos en general, que es una sombría que agrupa 5 tipos de cánceres, de los cuales los más conocidos probablemente sea el de ovarios, de endometrio y el de cuello uterino. Con el tema del cáncer de próstata es encontrarlo, porque un ultrasonido, por ejemplo, o sea, uno ve un ultrasonido de la glándula prostática y no es que se vea, por ejemplo, una glándula de una textura determinada, cierto color, y si de pronto un círculo de color negro, un círculo muy brillante, ahí está el tumor, o una radiografía donde se vea también una zona más brillante o más oscura. No hay un cambio de dureza como en el caso de la El cáncer mamografía, el cáncer de mama. Hay cambio de dureza, que eso nos puede llevar a hablar de repente, si nos da el tiempo, un poco de otras técnicas que todavía están en estudio en la actualidad, pero los cambios, por ejemplo, en ecogenicidad que genera el contraste en ultrasonido, o en general los contrastes en otras modalidades, son muy débiles y muy sutiles. Es tan débil y tan sutil que esto es bastante peculiar. Ustedes creo saben que al final de cuentas la radiología es una herramienta como para detectar, diagnosticar, pero el verdadero diagnóstico final, el que tiene la verdadera palabra en decir esta persona tiene o no tiene cáncer, no es un radiólogo, es un histopatólogo. Los histopatólogos son los especialistas que miran las biopsias. Entonces, al final lo único que uno puede determinar es una sospecha de. ¿Y por qué determinamos la sospecha de? Porque tampoco podemos estar haciendo biopsias a todas las personas, porque es el costo en el sistema de salud, la cantidad de recursos asociados sería simplemente inviable. Y el procedimiento, dependiendo de dónde está, ¿no? Que completamente de acuerdo, porque además las biopsias, a ver, dado que son invasivas, tienen cierto porcentaje también de probabilidad de generar inconvenientes o problemas, sangrados, etcétera, que también hay que evitar. En el caso del cáncer de próstata, dado que ese cáncer es prácticamente invisible con técnicas radiológicas, tengo que literalmente insertar agujas de biopsia de manera aleatoria. A ver dónde está. A ver dónde está, completamente a ciegas. Lo cual es además terriblemente doloroso para todo esto, para cualquier persona que en algún momento tenga el infortunio de pasar por este procedimiento. Y eso también vuelve muy relevante, evidentemente, el desarrollar herramientas que no sean tan ciegas. Exactamente, ¿no? O sea, por lo menos, además, son 12 biopsias, o sea, 12 agujas o 12 punciones que se tienen que realizar en la próstata, o sea, una glándula chiquititita, para poder tener un muestreo apropiado y tener una buena certeza de que efectivamente no hay cáncer. Yo creo que el problema de que a ustedes no les guste la detección de cáncer de próstata es porque las mujeres nos mandan al ginecólogo pues desde los 20, entonces desde los 20 nos están revisando por algún lado. No, en realidad es culpa de Roberto. Después de hablar de las agujas, yo no pienso. Pero mira que
mira que yo ni me inmuto porque ya sabes que todos los años Sufren. pasas por el doctor. Ya, en cambio ustedes a los 35, 40 recién la primera vez que los hacen sufrir. Nosotros nos hacen sufrir desde chiquitas. En el periódico de la universidad salió pues como una noticia espectacular. La mayoría de amigas que yo tengo en la universidad que no eran de ingeniería me preguntaban, oye, ¿y este profesor de ingeniería? Cuéntame. Todos querían, creo que... ¿Es soltero? No, yo les decía, no es soltero, estaba con una amiga mía. No, en realidad querían saber de qué se trataba este diagnóstico, que en la noticia pues explicaba que era un diagnóstico menos invasivo que la mamografía. Cuéntanos de qué se trata este proyecto. Existe la palpación, que está basada en el hecho de que los tumores normalmente son más rígidos o más duros que los tejidos normales de la glándula mamaria. La elastografía es una herramienta que utiliza el ultrasonido para crear imágenes de la dureza de los tejidos, y eso obviamente lo vuelve una herramienta muy potente porque es una palpación remota, llamémoslo de alguna manera, ¿no? Entonces, si se realiza de manera apropiada, si las técnicas están apropiadamente desarrolladas, calibradas, tienen un gran potencial para poder brindar un beneficio clínico. Hay otro conjunto de técnicas, sin embargo, que puedo describir también aprovechando la oportunidad, que también las estudiamos activamente, que tienen el nombre un poco pretencioso de ultrasonido cuantitativo, que básicamente lo que es utilizar el ultrasonido para cuantificar algún parámetro intrínseco del tejido, en este caso de un tumor que se esté tratando de diagnosticar. ¿A qué me refiero con eso? O sea, por ejemplo, puedo tocar una guitarra, si tengo todas las cuerdas de la misma longitud, pero solamente cambian el grosor o la rigidez, puedo determinar qué cuerda es en función del sonido que emite, ¿no? Es musical es el asunto, en realidad. El género ultrasonido es eso, es sonido, es música de alta frecuencia. Y bueno, ¿qué es lo que hacen esas técnicas? Es algo muy interesante. De la misma forma, cuando yo envío ultrasonido en cualquier medio, en un tejido, el tejido lo refleja, ¿no? Una parte regresa a mi sensor y puedo formar la imagen. Y esa reflexión del sonido también es una propiedad, en principio, es propiedad de la microestructura del tejido que lo refleja. ¿Qué significa esto? Si tengo, por ejemplo, un tejido donde hay muchas células que son chiquitas versus algunas cuantas células que son grandes, o muchas células chiquitas que están conglomeradas versus muchas células chiquitas que están dispersas uniformemente, el sonido lo van a reflejar diferente. Claro. O sea, diferentes frecuencias se reflejan con diferentes magnitudes. Acaba siendo el equivalente a una biopsia remota. Así como la elastografía es una palpación remota, esto acaba siendo una biopsia remota, porque obviamente lo único que se fijan los histopatólogos no es el tamaño de las células, no es la concentración y no es la agrupación. Hay algunos parámetros muy finos que probablemente nunca puedan ser observables por esta técnica, pero esa técnica ha probado en estudios preclínicos, en modelos animales, por ejemplo, una muy buena diferenciación entre lo que son tumores benignos comunes como fibroadenomas, por ejemplo, versus cánceres como sarcomas o carcinomas ductales invasivos. Lo interesante del estudio de radiología para oncología es no existe una técnica que realmente te dé toda la información que quieres. Muchas veces se necesitan muchos exámenes. Lo que uno busca a veces es con el mismo tipo de examen, o sea, ¿qué pasa si con el ultrasonido formo una ecografía y puedo mirar el tumor como normalmente lo haría? Y dado que ya tengo el escáner de ultrasonido, aprieto el botón y entro en el modo de elastografía y puedo mirar la dureza, y aprieto el botón de modo ultrasonido cuantitativo y puedo hacer mi biopsia remota también. Sí, yo quería saber si los servicios las investigaciones que se están haciendo en el laboratorio de imágenes médicas ya se están aplicando acá, o sea, en algún hospital de Perú, o se están brindando al público en general, ¿no? O solo son investigaciones por ahora. Correcto, muchas gracias por la pregunta. El laboratorio de imágenes médicas tiene colaboraciones activas con centros de salud. Por ejemplo, tenemos un convenio de investigación con Oncosalud, que es el centro oncológico privado más grande de Perú, en el cual tenemos un ecógrafo de investigación permanentemente instalado en su sala de biopsias. Con lo cual los médicos actualmente están tomando los datos que nos permiten generar las imágenes de elastografía y las imágenes de ultrasonido cuantitativo. Hacemos la palpación y la biopsia de manera remota.
En este momento, dado que estamos en la implementación clínica de las técnicas, estamos todavía en una fase de prueba en la cual, dado que el escáner, que esto es lo bonito del estudio, el escáner está instalado en la sala de biopsias, cada tumor del cual tomamos datos y del cual hacemos una biopsia y una palpación remota con ultrasonido, tiene una prueba independiente de biopsia que confirma nuestro diagnóstico. Claro. Lo cual quiere decir que podemos determinar especificidad y sensitividad, es decir, podemos determinar cuántos casos nosotros dijimos que eran cáncer y efectivamente eran cáncer, o que no eran cáncer y efectivamente no eran cáncer. Entonces, la respuesta es un poco mixta en cuanto a que efectivamente todavía estamos en el proceso de entender realmente la utilidad clínica masiva, más allá de pequeños estudios clínicos. Cuando hablamos de masivo, estamos construyendo bases de datos con centenares de pacientes como para poder realmente tener números significativos, pero efectivamente ya los estamos utilizando en un contexto clínico, es decir, esto no es algo que pase aisladamente en un laboratorio de ingeniería en la universidad, es ingeniería en la universidad que ha dado el salto ya a la clínica para probar estas cosas, ¿no? Como con cualquier tema que está vinculado a la persona o al paciente, tiene que pasar por una serie de... Claro, ese es el tema, ¿no? De estándares, ¿no? Porque Exacto, porque estamos estandarizada. hablando de la vida de las personas, ¿no? No es un tema a la ligera y no es un tema que se haga porque sea interesante o porque la técnica sea como que muy evolucionada matemáticamente. El tema es concreto, o sea, existe realmente un beneficio clínico y más aún, o sea, corre el riesgo de dar un mal diagnóstico, de que a personas se les dé un mal tratamiento, que a personas no se les dé un tratamiento cuando lo necesitan por solo una técnica, entonces esa técnica simplemente en la práctica clínica no se va a utilizar. Claro, Ujú. claro. La idea Sí. es que sea efectiva, ¿no? En medicina hay varias cosas que hasta ahora se hacen un poco por el ojo humano y a veces pues, se cometen errores y eso es lo que se trata de evitar con estas. Correcto. Pero Ujú. es un paso potentísimo, ¿no? Si ya está en proceso de estudio... Completamente de acuerdo, y eso es importante como para también dejar en claro la importancia de la investigación que se realiza en el Departamento de Ingeniería de la universidad, ¿no? O sea, creo que efectivamente es interesante, es fácil de visualizar, en este caso el beneficio directo que puede haber de desarrollar técnicas que van a un ambiente clínico, pero creo que en general en todos los temas de investigación en los que trabajamos en la universidad se está dando ese salto, y ¿no? ese aporte, ¿no? Correcto, y eso es importante, que además en este caso y en el caso de muchos laboratorios de muy alta calidad de la universidad, no desvincula de, por ejemplo, el aspecto académico, o sea, todos estos trabajos de los que estamos hablando han resultado en presentaciones en congresos internacionales, publicaciones en revistas arbitradas indizadas, tesis de posgrados, pero todo eso está bien, pero el lado académico y también el lado más humanista, más de aporte a la sociedad deben coexistir, ¿no? El impacto social, ¿no? Siempre Sí, claro. eso va indicando, creo, la madurez un poco de cómo está madurando la investigación en la universidad, ¿no? Yo Porque creo que bastante, inicialmente nuestros laboratorios trabajaban para la parte académica y poco a poco estamos madurando y llevando un aporte importante a la sociedad. Y también van a ir cambiando las publicaciones, ¿no? Van a pasar de ser publicaciones IEEE probablemente publicaciones médicas. Completamente Sí, de acuerdo, en exacto. radiola y- Estudios de aplicación, Ajá. ¿no? Correcto, Entonces, claro. correcto, Claro, ¿no? exactamente. Eso es lo que está pasando, creo, para la mayoría de laboratorios. Exacto. Y cabe recalcar, creo, algo que me parece que es muy importante, es el aporte de Concitec que ha habido Sí. estos últimos años. Esperemos que los cambios políticos nos permitan seguir También espero lo con mismo. esto, porque al menos nosotros acá en la universidad en los últimos 5 años Ujú. aproximadamente hemos visto que ha habido un cambio fuerte y un estímulo para nuestros desarrollos con impacto social, ¿no? Que hacemos un Correcto. pedido directo a los candidatos, que por favor que tomen en cuenta Concitec, que Concitec, hace muy importante este proceso para desarrollar futuro, estos sí. temas, ¿no? El círculo de investigación, Sí. importantísimo además, Seguro que porque sí. trabajamos con Cayetano, están trabajando con la Universidad de Ingeniería y además también así Universidad Nacional, Universidad Particular se potencian y todo eso es un buen resultado para el país, ¿no? Sí, los nexos van avanzando, inclusive en los proyectos que comentas, ahorita tenemos colaboraciones activas con Stanford, por ejemplo, en Estados Unidos, con la Universidad de Rochester, con la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Para el tema de cáncer ginecológico estamos empezando también colaboraciones con la Universidad de Carolina del Norte para poder hacer esta elastografía para el caso de cáncer ginecológico.
colaboraciones con la Universidad Johns Hopkins también en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de una red de investigación, la Clínica Mayo también en Estados Unidos. Son centros de investigación de primer nivel que nos buscan porque reconocen también la excelencia internacional de la investigación que se hace en la universidad. Es interesante, por ejemplo, lo que comentabas, Ángelo, de lo de las raíces del IEEE para lo que son los ingenieros. Justo, por ejemplo, yo estoy actuando como editor en jefe invitado para un número especial del IEEE Transactions en ultrasonido para el tema de tipificación de tejidos utilizando ultrasonido, sobre todo este tema de caracterización de cáncer utilizando ondas ultrasónicas. Es importante porque pone también a la universidad en el ojo público a nivel mundial, reconociéndonos como expertos en un tema, ¿no? Y eso es, creo, importante también para los oyentes que lo sepan, ¿no? No es que estemos siguiendo la colita de alguien, ¿no? Estamos liderando en muchos laboratorios y en muchos aspectos lo que sucede y lo que da la nota a nivel mundial. Ha sido muy interesante el tema, Roberto. Muchas gracias, amigos, nos despedimos el día de hoy. Nos escuchamos el próximo viernes. Gracias, Roberto. Hasta luego. Gracias, hasta luego.